Desde Sócrates y Platón describiendo al cuerpo como la cárcel del alma, hasta Schopenhauer proponiendo no alimentar ningún deseo con el propósito de una vida de ascetismo. Hoy quiero hablarte de una tradición filosófica que ha durado milenios, que vemos presente también en distintas religiones y que hoy en día sigue influyendo en gran parte de la sociedad. Hablamos de la tradición del rechazo al cuerpo. Hablemos hoy de la postura filosófica de ver al cuerpo como una carga, una cárcel del alma, una fuente de dolores y de sufrimientos, y además veamos una visión crítica de esta postura desde autores como Nietzsche o Foucault. Tratemos, pues, la tradición filosófica del rechazo al cuerpo. Desde el pensamiento pitagórico e incluso desde el poema de Parménides observamos en la cultura griega una corriente de pensamiento que tiende a considerar lo corporal y físico como irreal y como indigno, en pro de algo por encima de la materia, algo que, a diferencia de ella, sea estático, que permanezca, así como lo debe ser la verdad, la identidad y el conocimiento. El cuerpo, al ser materia, está sometido al cambio y a la corrupción, por lo que no debe ser algo real. Lo real, desde esta corriente filosófica, es quizás el alma. Esta postura influye enormemente en Sócrates y Platón, de lo cual vemos ejemplo en distintos diálogos platónicos en donde Sócrates muestra cómo debemos tener mucha prudencia respecto a alimentar el cuerpo y el alma. Si bien para Sócrates y Platón el cuerpo no debe ser descuidado, tampoco podemos verlo como aquello con lo que nos identificamos. Sócrates, en diálogos como el Protágoras o el Gorgias, sugiere que hay alimentos placenteros para el cuerpo, pero que en realidad le trae males. No obstante, también hay alimento para el alma, como los discursos sofistas, que le resultan agradables, pero que en el fondo son discursos falsos y por lo tanto dañinos. Es importante cuidar al cuerpo de alimentos insanos, pero es más importante aún cuidar al alma de discursos falsos. Esto porque el cuerpo muere, pero el alma es juzgada por los dioses tras separarse del cuerpo, ya que el alma es inmortal. Nosotros no somos nuestro cuerpo, sino que el cuerpo es una herramienta del alma, y con una herramienta no nos podemos identificar. La identidad escapa entonces al cuerpo. La influencia griega en filosofías y religiones occidentales y medio orientales resulta clara al ver cómo el cristianismo retoma del pensamiento griego la inmortalidad del alma. Por ello, el cristianismo crece a pesar de que sus creyentes sean perseguidos por el Imperio Romano. Esta religión promete la salvación del alma, a pesar de que, para su salvación, deba sacrificarse el cuerpo. Aquí, el cuerpo se vuelve en algo aún más irrelevante, teniendo el creyente que acercarse a Dios, mientras que, a la par, se aleja de los placeres y los dolores corporales. En el pensamiento moderno, si bien se toma distancia de fundamentar todo conocimiento en el dogma cristiano que dominaba Occidente, la reconfiguración de aquello con lo que nos identificamos vuelve a acercarnos a una postura de rechazo al cuerpo. El alma ya no es vista como algo tal cual inmortal, pero sí como algo totalmente distinto del cuerpo. En el pensamiento cartesiano, el pensamiento y la razón toman el lugar del alma. El yo, esa identidad con la que solemos denotarnos a nosotros mismos, se identifica con el pensamiento, con nuestra capacidad de pensar. Y el pensamiento, según Descartes, es algo totalmente distinto del cuerpo. El cuerpo es manejado por el yo pensante. El cuerpo es material, el alma o el yo es inmaterial. ¿Cómo se comunican entre ellos? Descartes realiza una extraña explicación a través de animales espirituales en nuestra glándula pineal. Pero esta explicación es irrelevante cuando lo que nos ocupa aquí es ver cómo son separados el yo del cuerpo.
Los animales, al no tener pensamiento, tampoco tienen alma o identidad, por lo que son meras máquinas. Nuestro cuerpo es una máquina, pero tras de sí, el cuerpo humano sí tiene algo, un yo pensante, que es capaz de hacer filosofía. La animalidad es, por ello, relacionada con el cuerpo, mientras que la racionalidad es relacionada con el alma y con el yo pensante, algo distinto al cuerpo, algo inmaterial. Y quiero decirte que si has llegado a este punto del video es porque te gusta la filosofía. Para seguir aprendiendo, suscríbete a Filosofía desde Cero, en donde encontrarás muchos videos como este. Recuerda también que darle me gusta y comentar el video hace que YouTube promocione mi contenido. Ahora sí, seguimos. Kant denuncia los excesos de confiar tanto en la racionalidad al margen de lo que nuestro cuerpo puede sentir. Requerimos del tacto, de la vista y del oído para poder hacer ciencia y filosofía. Sin este material sensible y corporal, no podríamos llegar a ninguna clase de conocimiento teórico. Sin embargo, Kant postula que el conocimiento moral, el que buscamos alcanzar mediante la ética, ese sí debe estar liberado de todo material sensible. El placer o displacer perturba las normas morales, por lo que si buscamos saber qué acciones son correctas o incorrectas, ellas no deben estar corrompidas por los placeres o dolores de la carne. Schopenhauer se distancia de Kant y postula que toda clase de conocimiento, incluyendo el moral, debe fundamentarse en placer o displacer, pero no en el displacer de nuestro propio cuerpo, sino en el de los demás. Cuando sentimos el sufrimiento de otros es cuando sabemos qué acciones debemos llevar a cabo, cómo conducirnos en el mundo, tanto para no causar más sufrimiento como para reducir o acabar el que ya existe. Esto debido a que, para Schopenhauer, el cuerpo y la vida son deseo, están deseando todo el tiempo. Y el deseo es sufrimiento. Por ello, la vida y la existencia son sufrimiento. Arthur Schopenhauer, de forma extraordinaria, escapa de los límites que Occidente le imponía a la filosofía para adentrarse en el pensamiento no solo de religiones como el judaísmo y el cristianismo, sino también del hinduismo y el budismo. Schopenhauer resalta que las grandes religiones de la humanidad tienen una tendencia que no han sabido fundamentar: el ascetismo. Todas las religiones apuntan a no alimentar los deseos del cuerpo, a abstenerse de todo, incluso y sobre todo de reproducirse. El fundamento que Schopenhauer le encuentra a esto es que la vida es sufrimiento y no debemos seguirla reproduciendo. La filosofía de Schopenhauer concluye en una ética encaminada a la salvación, pero no ya a la salvación del alma, sino a la salvación de dejar de existir. Existir es sufrir. La existencia misma es un horror. Por lo que tras morir, si tenemos suerte, dejaremos de existir de forma absoluta. El concepto de salvación es uno de los que creo es más común a toda la tradición del rechazo al cuerpo y a la vida. Salvar el alma del mundo corporal, carnal, de este mundo terrestre, porque en él existen sufrimientos que aquejan al alma o a la razón. La condena del alma es, entonces, estar encerrada en este cuerpo, pero esa condena tiene caducidad. En esto se resume a grandes rasgos la tradición del rechazo del cuerpo en la historia de la filosofía occidental. Pasemos ahora a aquellas posturas que, sobre todo desde los siglos XIX, XX y XXI, hacen una crítica a esta postura. El pionero en esto fue, sin duda, Nietzsche. Desde su primera obra publicada, El nacimiento de la tragedia, Nietzsche denuncia este, para él, erróneo camino que tomó la filosofía desde Sócrates hasta Schopenhauer. Para Nietzsche, con toda la tradición del rechazo a la vida tras de sí, Schopenhauer representó la conclusión del pesimismo al que inevitablemente llevaban las posturas del rechazo al cuerpo, a la carne, a la animalidad. El rechazo a la vida terrestre en pro de una vida más allá o de ninguna vida, como concluye Schopenhauer.
Nietzsche denuncia el papel que en Occidente ha jugado el cristianismo, la postulación de la creencia en un más allá, en una vida en el paraíso eterno, a la cual llegamos sacrificando la vida terrestre, esta vida de sufrimientos y de deseos. Schopenhauer, según Nietzsche, al no creer en un paraíso eterno, solo se quedó con una visión horrorosa del mundo terrestre. Así, Nietzsche propone crear nuevos valores, que el valor máximo de la cultura ya no sea una vida más allá, sino esta vida, la vida terrestre, la de la carne, el deseo, el placer, el sufrimiento, la vida y la muerte. Nietzsche nos muestra cómo los griegos anteriores al pensamiento socrático sabían bien, gracias a la celebración hacia Apolo y Dionisos, aceptar todos los aspectos de esta vida terrestre. Sabían aceptar y amar la vida en la tierra, en la cual hay a veces orden, a veces desorden, a veces vida, a veces muerte, a veces placer y a veces sufrimiento. Abrazar y celebrar el placer y el dolor es lo que nos propone Nietzsche, creando un nuevo sendero para el pensamiento occidental. Esta innovadora forma de reconfigurar los valores culturales abre las posibilidades a que pensadores como Michel Foucault aparecieran para denunciar cómo tenemos procesos sociales de poder que van más allá del Estado y de una centralidad del mismo, y que castigan en muchas ocasiones directamente a los cuerpos que conforman a las sociedades mismas. La obra de Foucault es amplia, pero sus intereses reiterados en ella. A Foucault le interesan los procesos que tenemos para ejercer el poder mediante instituciones y normalización de conductas. El cuerpo, al ser uno de los blancos más recurrentes del poder y de la normatividad, es resaltado por Foucault como un centro de resistencia. Socialmente tenemos normas que buscan regular nuestros cuerpos, ya sea en pro de que vistamos o aparentamos cierto estándar, ya sea para que tengamos la capacidad de trabajar 8, 10, 12 o 14 horas seguidas. Una de tantas normas y formas de opresión en los cuerpos en el capitalismo es la sacralización del trabajo. Si bien trabajando duro ya no te ganarás el paraíso eterno, sí ganarás dignidad y quizás dinero. Entre más trabajes, más digno eres, más respeto social te ganas. Da igual si de ese trabajo obtienes o no un buen nivel de vida. Lo importante es sacrificar al cuerpo y a la salud por el fin de trabajar, de ser productivo. La productividad irracional es uno de los más grandes valores de la cultura capitalista. Valor que sirve para mantener a una clase obrera satisfecha con la dignidad que ha alcanzado al morir en el trabajo. Con Nietzsche y con Foucault se abren muchísimas puertas hacia caminos que hoy seguimos descubriendo. Analizar los mecanismos de opresión hacia los cuerpos es un trabajo cada vez más complejo. Una de las corrientes que más nos ha hecho ver las formas en que los cuerpos pueden ser oprimidos es el pensamiento feminista, el cual resalta cómo los cuerpos feminizados son manipulados, diagnosticados y modificados en pro de un cuerpo natural o de bien de la mujer. Ejemplo de esto es el señalamiento de los cuerpos que pueden gestar y que deciden no hacerlo, o el señalamiento de aquellos que no pueden gestar para nombrarlos como incompletos, indignos, no naturales, no sanos. La exposición del cuerpo femenino en medios de comunicación es consumida, pero en las calles señalada como inmoral. El cuerpo feminizado necesita, para ser respetado, no tener vello corporal, tener anchas caderas, grandes pechos, grandes glúteos, carecer de celulitis, tener un porcentaje de grasa corporal determinado, entre muchas otras características con las que debe cumplir. De no hacerlo, entrará en la categoría de aberración, de feo, antihigiénico, monstruoso, etc. Al cuerpo masculinizado hay también normas que lo regulan, aunque su seguimiento no es tan vigilado socialmente como el de los cuerpos feminizados. Y otras normas de opresión a los cuerpos tienen que ver también con, por ejemplo, la mezcla de características llamadas masculinas y femeninas,
con el color de piel, la estatura, el peso, el porcentaje de grasa y músculo que se tenga, entre muchas otras características y reglas que varían de cultura a cultura, pero que tienen una misma finalidad y una misma función: normalizar y oprimir cuerpos, decir qué sí es un cuerpo real y natural y qué es una aberración, un monstruo, un invento postmoderno que atenta contra la imagen del hombre blanco occidental. Pues bien, estas son algunas críticas que se han hecho desde distintas posturas a la larguísima tradición filosófica del rechazo al cuerpo, de su opresión y/o de su normalización. Gracias a estas críticas he podido tener una nueva relación con mi cuerpo y, lo más difícil, me he podido identificar con él. Hoy tengo la posibilidad de ver mi mano y, en lugar de catalogarla como una herramienta que mi mente puede utilizar, más bien llegar a saber que esa mano soy yo, que su integridad, su modificación y su manipulación es manipularme a mí mismo, al igual que con mis piernas, mi rostro, mi vello, mis órganos. Y más reflexiones con respecto al cuerpo muy interesantes han surgido en épocas contemporáneas. Y por cierto, van a ser objeto de otros videos. Pero espero que con lo que hemos visto hasta ahora te haya quedado clara la tradición de la filosofía que rechaza lo corporal y lo terrenal, junto a la denuncia que muchos pensadores han hecho hacia esta tendencia por ser perjudicial para lo que es quizás lo único que tenemos: nuestro cuerpo, nuestras extremidades, nuestra carne, a nosotros mismos.